Amén. Vamos a estar hablando con un tema denominado consecuencias. Este es un mensaje que probablemente no sea muy bonito, pero es lo que entiendo que tenemos de parte de Dios para esta noche. Vamos a compartir algunos versículos. La base bíblica es Josué 9, versículos 14 al 15, y leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vamos a leer también Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y concluimos con Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Consecuencias. Ese es el título de este mensaje. Y nosotros acabamos de leer justo 3 historias. De manera resumida, 3 escenarios distintos de hombres que amaban a Dios, hijos de Dios, y que tomaron decisiones que fueron muy inoportunas y por tanto marcaron no solo su entorno, no solo su vida, sino también la de generaciones enteras. Josué, el primer versículo, los primeros 2 versos que acabamos de leer, este Josué que hablamos aquí, y voy a refrescar brevemente, esa historia a la que se refiere, vinieron unos gabaonitas, algunos lo conocen, eran vecinos del pueblo de Israel. Dios le había dicho a ellos: no hagas alianza con nadie, pero ellos usaron engaño, vinieron con ropa vieja, con un pan viejo, y miren que nosotros hemos oído de ustedes, queremos trabajar con ustedes, y ustedes son de por aquí. No, nosotros somos de muy lejos. Y acabamos de leer que dice que ellos no consultaron a Jehová. Josué, el que nosotros conocemos porque dijo en un momento dado con mucha valentía y fervor: mi casa y yo serviremos a Jehová, decidan ustedes a quienes van a servir. Ese Josué que fue junto a otros 11 espías a explorar la tierra, de los cuales solo él y Caleb dijeron: sí, esa tierra es buena, es gigante, pero nosotros nos lo vamos a comer como pan. Ese Josué, junto a los líderes de ese momento, tomó una decisión sin consultar a Jehová, una decisión incorrecta y que ha traído consecuencias. Luego vemos a David, el gran David, el rey David, el pequeño que venció a Goliat, el que cuando Goliat lo vio y dijo: pero ¿y esto tan insignificante que viene a pelear conmigo? David dijo: tú vienes contra mí con espadas, jabalinas, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Ese David que la Biblia dice que su corazón era como el de Dios. Ese David también tomó decisiones incorrectas, terribles en este caso, y por ende tuvo que vivir consecuencias. Y finalmente leímos también de Adán y Eva. Adán y Eva, los primeros seres creados y amados por Dios, que hablaban con Dios continuamente. Ellos deliberadamente decidieron desobedecer. Dios le había dicho: no vas a comer de ese árbol. Y ellos decidieron hacerlo. Y por ende, hoy, usted y yo estamos pagando por esas consecuencias. Y ya que hemos dicho tantas veces la palabra consecuencia, ¿qué es una consecuencia? Es un hecho, es un acontecimiento que resulta de algo inevitable y forzosamente,
Es dicho de manera más científica, si lo queremos ver así como la tercera ley de Newton, acción y reacción. Usted hace algo y por ende va a tener de manera inevitable un resultado. Y dicho esto, mis hermanos y amigos que me escuchan, todo lo que estás viviendo hoy, todo lo que yo estoy viviendo hoy es el resultado de una decisión que tomamos en el pasado. Y para entender este mensaje esta noche, lo primero que tenemos es que ponernos en sintonía y saber que yo y solo yo soy el responsable del resultado de mis decisiones. Muchas veces culpamos al enemigo, culpamos a las circunstancias, culpamos nuestro entorno, nuestros padres, el gobierno, a Satanás, a Dios mismo. Pero lo que estamos viviendo hoy es el resultado de una decisión que tomamos en el pasado. Toda acción trae consigo una reacción. Toda decisión trae una consecuencia. No importa quién haya tomado la decisión, y lo acabamos de leer, sea Josué, sea David, sea Adán y Eva, sea usted, sea yo, vamos a tener consecuencias de las decisiones que tomemos, sean buenas o no tan buenas. Nuestra vida, mis hermanos, es como un campo en espera de semillas que luego nosotros vamos a ir cosechando. Y muchas decisiones o siembras que hicimos en el pasado, las hicimos sin consultar a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocíamos lo suficiente, por la inexperiencia, pero tenemos que estar conscientes que independientemente de la razón por la que hayamos tomado esas decisiones, hoy tenemos que lidiar con esos resultados y es preciso que usted y yo estemos bien conscientes y claros de que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día o que vemos a otras personas vivir no es el resultado de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero es mucho más fácil decir, es que Dios quiere que yo esté así. Dios quiere que yo esté en estas condiciones. No necesariamente Dios quiere que tú estés así. ¿Era la voluntad de Dios que los israelitas hicieran esa alianza con los gabaonitas? Era la voluntad de Dios que David observara a esa mujer y mandara matar a su marido para quedarse con ella y por ende tener la consecuencia de que la espada no se iba a apartar de su casa. Ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. No, no lo era. Era la voluntad de Dios que Adán y Eva comieran deliberadamente del árbol del cual Dios le había dicho que no. No y no. Esa no era la voluntad de Dios. Fue una decisión que cada uno de ellos en su momento tomó. Y tú y yo, ¿con qué estoy lidiando hoy? Lo que estoy viviendo hoy en día, que es como un aguijón, eso que para mí es tortuoso, eso que a ti te molesta tanto, ¿es producto de la voluntad de Dios o es el resultado de decisiones que tomaste? Cuando te decidiste por la carrera profesional o el empleo o el emprendimiento que hoy tienes, ¿lo pusiste en las manos de Dios? ¿Lo hicimos conscientes de que Dios está en esto y estamos totalmente alineados con la voluntad de Dios? Cuando decidiste formar familia, casarte con la persona que hoy es tu esposo o tu esposa, ¿lo hiciste porque hubo mucha atracción física, mucho gusto, mucha pasión? ¿O lo hiciste consultando a Dios? Cuando decidiste tomar ese préstamo, hacer tal o cual negocio que se veía fascinante, ¿te aseguraste de que todo estaba de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra? Es probable que algunos de los que estamos aquí digamos, sí, 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 sí. Pero es muy probable que la mayoría, y estas son solo preguntas de ejemplo, porque hay muchas más de situaciones con las que estamos lidiando, que nosotros digamos, honestamente, no del todo, o no,
No lo consulté con Jehová Dios, tomé una decisión, se veía muy atractivo el negocio, se veía muy bien y decidí entrar. Entonces, si la respuesta es que no, tengamos el valor de enfrentar las consecuencias y no estar culpando a Dios ni haciéndonos la víctima. No somos víctimas, sino es la voluntad de Dios que yo esté mal. El empleo que hoy tienes, el negocio que tienes, la carrera que estudiaste, el esposo o la esposa que elegiste, es el resultado de una decisión que tomaste, que tomé en el pasado. Y me dirás, bueno, pero es que las circunstancias mías no eran favorables. Yo no conocía de Dios, a mí nadie me había hablado de Dios. Sin embargo, hay otras personas que sí. Esto no es de compararse con nadie, ni importa cuáles eran las circunstancias. Estamos enfocados en que son decisiones y no necesariamente lo que estamos viviendo hoy, lo que estás viviendo hoy, era el plan de Dios. El pueblo de Israel duró 40 años vagando en un desierto. ¿Era esa la voluntad y el plan de Dios? No. Aunque usted diga lo contrario, no lo era. Sin embargo, fue el resultado de sus decisiones de desobediencia y por ende consecuencia. La Biblia está llena de estos ejemplos, pero llena, mis hermanos y amigos. La mayoría de la gente no permite que el plan que Dios tiene para ellos se cumpla. Y luego, al vivir sus consecuencias, nuestras consecuencias, con aire de espiritualidad y víctimas, decimos, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y esa es una tamaña mentira. Nuestra vida en esta tierra es un lienzo en blanco en espera de ser pintado bajo la dirección del gran artista. Si estás arrepentido de algunas decisiones que tomaste, si te sientes abrumado, cansado, o sientes que todo lo que te está pasando es sencillamente porque esa es la voluntad de Dios, entonces aquí hay un tema. Si entiendes que todo es producto de la voluntad de Dios, que no hay responsabilidad de tu parte con respecto a esto, te invito a que de verdad tomes un tiempo y piense bien en serio esto y que ni siquiera sigas escuchando este mensaje. Si por el contrario te sientes cansado, te sientes agobiado, que luchas cada día por serle fiel a Dios y que quieres aprender a depender más y más de Él, que reconoces, sí, tomé decisiones sin consultar a Dios, fallé, pero ya no voy a seguir con esa carga, no quiero llevar esa cruz. Si te sientes que necesitas esa ayuda, que necesitas ese Salvador, ese cirineo que te ayude a llevar la cruz, este mensaje es para ti. ¿Saben por qué? Porque déjame recordarte que Jesús no vino a buscar gente justa, gente perfecta, gente que todo lo sabe, gente que todo lo hace bien, que nunca falla, que siempre toma las mejores decisiones. Jesús vino por pecadores. Jesús vino a buscar gente cansada, gente cargada. Y a esas personas le dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Si tienes esas características, entonces calificas para que el Señor aligere tu carga. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos paz, a darnos gozo, a darnos alegría. Pero primero tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado, que nosotros tenemos una carga que queremos dejar. Mientras estemos luchando y sin asumir la responsabilidad y no decidamos rendirnos ante Dios, entonces estaremos continuamente con ese peso. Jesús no promete apagar las llamas del incendio que tú o yo provocamos debido a decisiones que tomamos, pero Él sí promete estar junto a nosotros en medio del horno de fuego. No promete Jesús que nuestro paso por esta tierra va a ser como un paseo en góndola. Ahora sí promete estar contigo y conmigo todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. No tenemos que aparentar nada. Basta ya de tener una vida falsa donde sí, yo todo lo he hecho bien, todo está perfecto. Mentira. Todos tomamos decisiones incorrectas en un momento dado.
Todos estamos pasando por procesos que nos hubiera gustado que sean diferentes. Y lo peor del caso es que muchas veces queremos luchar, queremos cambiarlo. Dejemos de luchar con el aguijón que nos agobia. Rindámonos a Cristo. Vengamos con nuestras cargas, con los pecados, debilidades, con afrenta, con todo. A veces es tan difícil cuando ya uno tiene cierto tiempo en la iglesia, porque entiende que mientras más tiempo tiene, más crecimiento debe tener, y eso es lo correcto. Pero también es momento de que soltemos cargas, sin importar cuál sea. Y yo sé que hay personas que le da pereza orar 5 minutos. Y tal vez se sienten avergonzados porque conocen otros cristianos que tienen menos tiempo y que pueden orar por 2, 3 y hasta 4 horas. ¿Qué pasa? Tienes años y años en el evangelio y no puedes ayunar. Te cuesta leer un capítulo a la semana. Puedes ver 5 horas de televisión, pasar horas y horas en las redes. Y eso es algo que quieres dejar, que quieres soltar, pero ni siquiera te sientes libre de poder expresarlo porque es una vergüenza. ¿Cómo yo voy a decir eso? Quieres perdonar, quieres ser libre, pero no sabes cómo. Ve lo fácil que a otros les resulta olvidar y tú por más que lo intentas no puedes. Has hecho lo indecible para que tu matrimonio funcione. Pones de tu parte hasta desgastarte y todo parece seguir igual. Te esfuerzas como nadie en ese trabajo o en ese emprendimiento que tienes y no logras ver resultados. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Si estamos así, es hora de soltar, de venir ante el Señor con esa carga y ser libre. De decirle a Dios, yo no puedo solo. Lo he intentado todo y no puedo. Me rindo ante ti. Voy a depender de ti por entero. Basta ya de yo querer tener el control. Con esto voy a terminar. Pedro amaba a Jesús. Y Pedro le dijo a Jesús cuando él le dijo que lo iba a negar, no, yo nunca te voy a negar. Y en verdad Pedro creía en su interior que él nunca negaría a Jesús. Sin embargo, lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque él estaba confiando en su propia fuerza, en su capacidad de no negar a Jesús. Y lo hizo y se sintió abrumado, terrible. Y eso pasa con nosotros cuando fallamos, cuando entendemos, no, yo no voy a fallar y fallamos. Pero ¿saben qué? Una vez Pedro fue lleno del Espíritu Santo, nunca más lo negó. Estuvo dispuesto a morir por su maestro. Se sentía dichoso y bienaventurado cuando padecía por amor a Jesús. Así que tú y yo, al igual que Pedro, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos llene. Si estamos hecho un lío, un desastre, el Señor se va a encargar. Su amor y su misericordia nos van a llenar de paz. Al rendirnos a Cristo, vamos a aprender a tomar decisiones sabias. Y lo que ayer fue un lío, un desastre, hoy sencillamente será diferente. Empezaremos a sembrar semillas, decisiones que en lo adelante nos darán una cosecha gloriosa. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.